Quizás más conocido por su agricultura, su feria estatal y sus inviernos extremadamente fríos, Iowa está ubicado entre los ríos Missouri y Mississippi. Es uno de los estados más fascinantes de Estados Unidos para los aficionados al true crime, ya que es el escenario de docenas de casos sin resolver de hace décadas. En el episodio de hoy exploraremos 2 casos retorcidos de Iowa que aún no han sido resueltos. Cody James y Gary Harker. Un día, en diciembre de 1979, Cody James y Gary Harker, ambos de 30 años y amigos desde la preparatoria, estaban pintando en el taller de carpintería de James en Illinois. Más tarde ese día, se subieron a la camioneta Chevrolet negra de 1965 de Cody para entregar un compresor de aire en Rock Island, Illinois. En una entrevista posterior, el dueño del taller de servicio donde se dejó el compresor afirmó que él no compró el artículo, pero que quien lo llevó simplemente se lo llevó. Después, los 2 hombres planearon ir a Davenport, en Iowa, para cobrar su pago de $500 por el trabajo. Sin embargo, ni Cody ni Gary se presentaron para cobrar su pago. De hecho, nunca regresaron a casa y nunca se les volvió a ver. Avanzando unos meses hasta el 22 de febrero de 1980, la camioneta Chevrolet de Cody fue encontrada estacionada en la cuadra 600 de Iowa Street en Davenport. La caja de la camioneta estaba llena de pasto, bancas, nieve y otros escombros, y la policía marcó el vehículo como abandonado. El 3 de marzo, la Chevrolet fue remolcada al depósito de Road and Wrecker Services en Davenport. Debía permanecer ahí por lo menos 40 días antes de que la policía la pusiera en subasta. Se envió una carta dirigida a Cody, el propietario registrado del auto, pero fue devuelta sin respuesta. Varios meses después, el 24 de abril, 2 hermanos llamados James y Richard Spurley pasaban en auto por el patio de subastas cuando vieron la camioneta Chevrolet negra. De regreso en la granja de su padre en el condado de Muscatine, tenían una camioneta similar que necesitaba reparación y pensaron que la Chevrolet podría usarse para piezas. Compraron la camioneta por $140 y la llevaron a la granja. Unas horas después, el hermano mayor, James, notó un olor desagradable que venía de la camioneta. Notó toda la suciedad y los escombros que aún estaban en la caja, así que decidió llevar el vehículo a un campo y limpiarlo. James comenzó a sacar los desechos con una pala cuando notó una bota que sobresalía de la caja de la camioneta. Intentó sacar la bota del montón, pero se dio cuenta, horrorizado, de que estaba pegada a un cuerpo. Al inspeccionar más de cerca, vio que había otro par de botas junto a la bota que había visto primero. Alarmado, corrió de regreso a la casa para llamar a las autoridades. Las víctimas en la camioneta fueron identificadas como 2 hombres desaparecidos de 30 años, Gary Harker y Cody James. La policía de Davenport estimó que los cuerpos habían estado en la camioneta durante unos 60 días. Sin embargo, no está claro qué tan precisa es esta estimación, porque si Gary y Cody habían estado desaparecidos desde diciembre, pero solo llevaban muertos 2 meses cuando los encontraron en abril, entonces ¿qué? Eso deja un periodo de tiempo bastante grande en el que los 2 hombres podrían haber estado vivos, pero no habían hablado ni visto a sus familias. Es posible que las autoridades se hayan equivocado con su suposición. Quizás el frío invierno ralentizó la velocidad de descomposición. Se determinó que tanto Cody como Gary habían sido golpeados en la cabeza con una cuña que normalmente se usa para cortar árboles. Un mes después, las autoridades anunciaron que estaban buscando a 3 personas que creían estaban involucradas en el doble homicidio. También declararon que creían que el incidente estaba relacionado con las drogas y posiblemente vinculado con la venta de anfetaminas. La policía habló con la esposa de Gary, Marie, quien todavía vivía en la casa que compartía con él en Rock Island. Ella había reportado la desaparición de su esposo el día de Navidad. Ella le dijo a las autoridades que sabía que ambos estaban organizando tratos de drogas para otras personas, pero especificó que su esposo no estaba directamente involucrado en los tratos en sí. Aparentemente, ella había dejado muy claro que no quería que él se involucrara en el tráfico debido al riesgo que implicaba.
Los vecinos de Gary afirmaron que el hombre de 30 años había estado vendiendo drogas desde su taller de tallado en madera, pero Marie lo negó. También quedó claro para las autoridades, que hablaron con testigos, que la caja de la camioneta de Cody había sido vaciada la mañana de su desaparición, lo que sugiere que todos los escombros encontrados después habían sido colocados ahí intencionalmente para ocultar los cuerpos. A partir de aquí, el progreso en el caso avanzó lentamente. Fue décadas después, en diciembre de 2004, en el 25º aniversario de su desaparición, cuando finalmente hubo un avance en el caso. Los detectives anunciaron que volverían a investigar los asesinatos con una nueva perspectiva. Esto se debió al descubrimiento de nuevas pruebas. Un amigo de los dos hombres se presentó a principios de ese año y entregó a los investigadores un rollo de película que Gary y Cody le habían confiado poco antes de su muerte. Según los informes, los dos hombres sabían que tenían enemigos, así que dejaron el rollo de película con un amigo y le dijeron, cito, «Si algo nos pasa, revela la película». Después de revelar las imágenes, la policía llegó a creer que las fotos mostraban a sus sospechosos. Se pensaba que las fotos habían sido tomadas cerca de Bolinas, un pequeño pueblo costero a más de 18 millas al norte de San Francisco. Gary y Cody aparentemente viajaban aquí con frecuencia para abastecerse de droga y las autoridades creían que los hombres vivían aquí. Las imágenes de los hombres no identificados se publicaron en periódicos locales, con la esperanza de que alguien reconociera a los dos y alertara a las autoridades. Esperaban que con el paso del tiempo menos personas tuvieran miedo de las repercusiones de acudir a las autoridades. Sin embargo, nadie aportó jamás las identidades de los hombres. Se encontró poca evidencia forense en la escena, se tomó una muestra de suelo del camión y se analizó en 2004 para determinar si provenía del presunto lugar del asesinato. Sin embargo, la policía no quiso revelar cuál era esa zona específica. Además, se encontró una huella dactilar en una evidencia dentro del camión. Parece probable que la huella sea de uno de los perpetradores. También se ha mencionado en varios artículos de noticias que la policía sabía a dónde fueron los hombres después de dejar el compresor de aire. Pero, de nuevo, no han hecho pública esta información. Según los informes, muchas de las personas con las que Gary y Cody se juntaban estaban relacionadas con las drogas. La policía creía que un proveedor de drogas estaba involucrado y que varias personas eran responsables de los asesinatos. Llegaron a esta conclusión porque supieron que ambos eran conocidos por defenderse y, cito, no eran unos debiluchos, lo que sugiere que habría sido difícil para una sola persona enfrentarse a los dos. La investigación sobre los asesinatos de Gary Harker y Cody James se ha extendido a través de 5 estados y varias décadas, pero la policía aún no ha identificado a ninguno de los sospechosos. Si tienes alguna información sobre el caso, puedes comunicarte con la policía de Davenport al 56326. 9. Mary Ann Green. Nacida el 17 de enero de 1928, Mary Ann Amber creció en el condado de Mahaska, Iowa, en una casa que compartía con sus padres, Jenny y Claude, y sus 7 hermanos. Su padre trabajaba como capataz en una mina de carbón local. Ya adulta, a mediados de sus 30 años, María, quien trabajaba como contadora, se casó con Herman Green, un hombre de negocios que era dueño y operaba un negocio de retroexcavadoras sumamente exitoso en la ciudad de Oskaloosa. La pareja estuvo casada durante 25 años, hasta que Herman falleció de un ataque al corazón a los 59 años, el 6 de junio de 1987. Para ese momento, Mary, de 59 años, ya estaba jubilada. La gran fortuna de su esposo le permitiría vivir cómodamente el resto de su vida. Y ella vivía modestamente en una casa móvil en el parque de casas móviles Spring Creek de Oskaloosa, en la autopista 23 Sur. Mary y Herman no tuvieron hijos propios, pero habían criado a su sobrino Jackie como si fuera su propio hijo, y Herman tenía 5 hijos varones de su primer matrimonio. El 27 de septiembre de 1987, uno de esos hijos encontró a Mary muerta, desplomada en el piso del dormitorio de su casa. Había sido apuñalada una vez en el pecho. La mujer de 59 años había luchado ferozmente, como lo demostraban las heridas en sus dedos que casi habían sido cortados. Y antes de morir, Mary se arrastró hasta el espejo de su armario y escribió la letra N con su propia sangre,
Cuando los oficiales de policía del condado de Mahaska llegaron a la escena, no descartaron de inmediato que el motivo fuera un robo. La única puñalada fue claramente deliberada, pero no frenética, como si estuviera impulsada por la ira. El sheriff Joe Bill encabezó la investigación junto con sus agentes, acompañado por la División de Investigación Criminal de Iowa. Mary y Herman habían sido una pareja popular en la zona, y con la partida de Herman, la viuda de 59 años continuó siendo muy apreciada por quienes vivían en su vecindario. Era amable con la gente del lugar y tenía una familia extensa enorme, todos los cuales quedaron impactados por el crimen violento. Nadie cercano a Mary sabía quién querría matarla, y nadie sabía qué había intentado escribir en el espejo o qué significaba la N sola. Sin embargo, la policía pronto se enteró de a cuánto ascendía el patrimonio de Mary, lo que los llevó a investigar más a fondo este aspecto. Amigos y familiares estimaron que la herencia de la viuda valía casi $1 millón, y no estaban muy lejos de la realidad. El abogado de Oskaloosa, Hugh McCoy, informó a la policía que la herencia valía $750,000. Después de su muerte, el dinero se repartiría equitativamente entre Jackie y los hijos de Herbert, lo que significa que a cada uno de los niños le correspondían alrededor de $120,000. Como resultado de este descubrimiento, los investigadores centraron su atención en quienes se beneficiarían de la muerte de Mary. El sheriff Bill fue rápido en decirle a los medios que creía que el asesinato de la viuda fue motivado por la avaricia y el dinero. La policía teorizó que uno de los hijastros de Mary no quería esperar por su parte y buscó deshacerse de la mujer de 59 años para poder recibir su parte de la herencia lo más rápido posible. Desafortunadamente, se descubrió muy poca evidencia durante la investigación. El principal objeto encontrado fue un cuchillo que fue descrito como inusual y fue descubierto en el parque de casas rodantes. Más tarde, fue descrito como un cuchillo Remington con una hoja de 4,5 pulgadas y se creía que había sido el arma homicida. A pesar de esto, los investigadores siguieron adelante y, finalmente, el 20 de noviembre se presentaron cargos de asesinato en primer grado contra 2 hombres. Uno de los hijos de Herman, Richard Lee Green, de 29 años, y un amigo suyo, David Kelly Jant, de 23 años, quien vivía en California. Según se informa, los dos se conocieron mientras Green vivía allí. Cuando se enteró de que las autoridades lo estaban buscando, Green se entregó a la oficina del sheriff del condado de Mahaska. Fue detenido allí bajo una fianza de $500,000. Jantz fue detenido y acusado en la cárcel del condado de Ventura, en Florida, con una fianza de $500,000. Más tarde ese mes, Jantz fue trasladado a Iowa y ambos hombres fueron encarcelados en la cárcel del condado de Mahaska. La policía teorizó que Green había contratado a Jantz para matar a su madrastra para poder acceder a su herencia. Ambos hombres se declararon no culpables y como el cargo de asesinato se basaba en una conspiración entre los dos, Green y Jantz fueron juzgados juntos. Durante el primer juicio, en julio de 1988, la fiscalía presentó varias pruebas interesantes, aunque no del todo condenatorias. Un hombre que coincidía con la descripción de Jantz se registró en un motel de Oskaloosa el día del asesinato. Además, usó un nombre falso que supuestamente también había sido utilizado por Green. Los registros telefónicos muestran que Jantz tuvo varias conversaciones con un miembro de la familia Green. Se encontró que hubo 5 llamadas telefónicas entre los dos entre finales de agosto y principios de septiembre. No solo eso, sino que los registros mostraron que alguien de la familia Green transfirió dinero a Jantz el día antes del crimen. Por último, se sabía que Richard Green tenía un cuchillo similar al Remington que se encontró en el parque de casas móviles. Durante el juicio, la cuñada de Mary testificó que la mujer de 59 años fue confrontada por uno de sus hijastros el día que Herman murió. El hijastro estaba molesto por el testamento y temía que Mary lo excluyera del testamento. Aunque no está claro de qué hijastro se trataba, la cuñada señaló que Mary no había visto a Richard Green en los 2 años previos a la muerte de su padre. El hijastro que confrontó a Mary posiblemente sea Stephen, quien, según otro artículo de noticias, le exigió a Mary que le diera $50,000 tras el fallecimiento de Herman. Varios otros testigos se presentaron durante este primer juicio. Un hombre le dijo al tribunal que una semana antes del asesinato escuchó a Jantz hablar sobre cómo le iban a pagar mucho dinero por hacer un viaje a Iowa, aunque no especificó cuánto.
El testigo señaló que nunca escuchó a Green y a Jantz hablar sobre el asesinato y que Jantz le dijo directamente que él no estaba involucrado en la muerte de Mary. Mientras tanto, un vecino testificó que Mary le había dicho que estaba teniendo problemas con uno de sus hijastros, aunque, de nuevo, no especificó con cuál. Ella le dijo que iba a cambiar las cerraduras por los problemas que estaba teniendo. Vale la pena señalar aquí que no había señales de entrada forzada y la cerradura no había sido manipulada cuando encontraron a Mary en su casa. Green y Jantz recibieron 2 abogados defensores asignados por el tribunal y también fueron defendidos por un tercero llamado Alfredo Parrish. Los abogados argumentaron que no había pruebas en la escena del crimen que colocaran físicamente a ninguno de los 2 acusados en el lugar y también que Jantz había sido contratado por Green para entregar marihuana desde California, no para algún plan de asesinato por encargo. Además, no había sangre en ninguna de las prendas de Jantz, ni se encontró sangre en su auto. Los abogados defensores afirmaron que, después de causar una herida así, habría sido poco probable que el asesino hubiera evitado mancharse de sangre la ropa o dejar algo de sangre en su vehículo. También se argumentó que, ya que se estimó que Mary murió a la 1:00 p.m., el 27 de septiembre no había manera de que Jantz hubiera podido conducir de regreso a Ventura en el tiempo disponible. Él había regresado a su casa en California a las 6 de la tarde, al día siguiente, mientras que el viaje entre Oskaloosa y Ventura dura alrededor de 26 horas. El primer juicio terminó con un jurado indeciso, pero eso no detuvo a los fiscales que buscaron tomar más acciones. Green y Jantz fueron juzgados por segunda vez en el condado de Polk en octubre de 1988, casi un año después de la muerte de Mary. Ambos fueron representados por los mismos abogados. En el juicio, el padre de Jantz le dijo al tribunal que su hijo era un tipo extrovertido que se llevaba bien con todos y con cualquiera. Después de un juicio de 14 días, el jurado deliberó durante varios días. Finalmente le dijeron al juez que estaban estancados y él los despidió. El tercer y último juicio ocurrió en enero de 1989. La mayoría de los miembros del jurado en el segundo juicio estaba a favor de la condena, lo que llevó al fiscal general de Iowa, Tim Miller, a ordenar un tercer juicio. Esta vez, los 3 abogados defensores de Green y Jantz solicitaron ser retirados del caso. Uno de ellos, James Blomgren, le dijo a los medios que defender a la pareja se había convertido en una carga económica que les quitaba demasiado tiempo de sus otros clientes. Él dijo que un tipo acusado de asesinato en primer grado no debería tener un abogado que esté preocupado por el resto de su práctica. Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo y los 3 abogados se quedaron en el caso. Esta vez, el juicio se llevó a cabo en el condado de Washington. A pesar de los mejores esfuerzos de la fiscalía, el 22 de marzo de 1989, Green y Jantz fueron declarados no culpables. Después de su absolución, Richard Green se mudó a California. Recibió su parte de la herencia de su padre, pero tuvo que usar la mayor parte para reembolsar al estado de Iowa los costos de su defensa. Después de que se dictó este veredicto, el caso de Mary se detuvo por completo. Todavía sigue sin resolverse. Nunca se ha descubierto qué intentaba escribir la mujer de 59 años en el espejo poco antes de su muerte y nunca se ha acusado a ningún otro sospechoso en relación con el caso. Mary fue enterrada en el cementerio Forest en Oskaloosa junto a su esposo, y esos son los hechos. Por favor, deja un comentario aquí abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar al canal. También puedes apoyarnos en Patreon por tan solo $2 al mes. Gracias por vernos. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.